Mamá, ¿qué le pasa a mi hermano? Una noche oscura y tormentosa, en una antigua casa ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, una familia vivía atormentada por una presencia malévola. El padre, la madre y sus dos hijos, Sara y Daniel, se encontraban en medio de una pesadilla que los consumía lentamente. Todo comenzó cuando Daniel, el hermano menor, empezó a comportarse de manera extraña. Sus ojos se volvieron vidriosos y su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada vacía y perturbadora. Sus palabras eran incoherentes y sus acciones eran violentas, como si estuviera poseído por algo más allá de su control. Sara, la hermana mayor, preocupada por la situación de su hermano, buscó respuestas en libros de ocultismo y consultó a expertos en lo paranormal. Pero nadie podía explicar lo que le estaba sucediendo a Daniel. La familia estaba desesperada y angustiada, sin saber cómo ayudarlo. La madre, con lágrimas en los ojos, abrazó a Sara y le aseguró que harían todo lo posible para encontrar una solución. Pero cada noche, la situación empeoraba. Daniel se volvía más violento y agresivo, incluso lastimando a su propia familia. Una noche, cuando la madre estaba sola en la casa, escuchó un susurro proveniente del cuarto de Daniel. Siguiendo la voz, se adentró en la oscuridad y se encontró con una escena aterradora. Daniel estaba parado junto a su cama con los ojos en blanco y una sonrisa malévola en su rostro. «Mamá, ¿qué le pasa a mi hermano?», preguntó Sara, quien había llegado justo a tiempo para presenciar la escena. La madre, llena de miedo pero determinada a proteger a su familia, tomó una decisión desesperada. Sabía que tenía que enfrentar al mal que se había apoderado de su hijo. Buscando en el pasado de la casa, descubrió que se había construido sobre un antiguo cementerio, un lugar donde se habían llevado a cabo rituales oscuros y sacrificios. La madre, convencida de que esa conexión era la clave para liberar a Daniel, decidió enfrentar el mal directamente. Reuniendo todo su valor, la madre realizó un ritual de purificación en la casa. Con incienso, sal y oraciones, luchó contra la presencia maligna que había tomado a su hijo. La batalla fue intensa y aterradora, pero la madre no se rindió. Finalmente, la presencia malévola fue expulsada de Daniel. El niño cayó al suelo, agotado y confundido, pero finalmente libre del mal que lo había atormentado. La madre lo abrazó con fuerza, llorando de alivio y felicidad. La familia se reunió, unida y fortalecida por la experiencia aterradora que habían enfrentado. Aunque las cicatrices emocionales permanecerían, ahora sabían que tenían el poder de enfrentar cualquier cosa juntos. «Mamá, ¿qué le pasa a mi hermano?», preguntó Sara una vez más, esta vez con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. La madre sonrió y respondió: «Lo que le pasó a tu hermano fue una prueba de nuestra fuerza y amor. Ahora, estaremos siempre aquí para protegernos mutuamente». El relato del terror que vivió la familia se convirtió en un recordatorio de que el amor y la valentía pueden enfrentar cualquier mal, incluso los más oscuros. La familia, unida por la adversidad, encontró la fuerza para superar la pesadilla que habían vivido y seguir adelante, recordando siempre el poder del amor y la unidad en los momentos más oscuros.